Vamos a hablar acerca de los grandes principios del derecho administrativo. Gracias por compartir la transmisión, gracias por estar acá. Vamos a estar hablando algo muy importante de derecho administrativo, como es el tema de los principios. Este tema de hoy no va a ser aburrido, va a ser muy dinámico, así que por favor, para que ustedes se puedan ir quedando en todo esto. ¿Bien? Listo. Entonces, queridos amigos, a ver. Listo. A ver, empezamos con todo esto. Vamos a partir nosotros de la idea de que en nuestro ordenamiento jurídico, nosotros vamos a tener lo que son normas y también lo que son principios. Es decir, las reglas se componen prácticamente de estas dos cosas, de normas y de principios. Las normas, evidentemente, son las leyes que ustedes conocen, pues ustedes pueden ver por ahí, digamos, el artículo 250 del Código Orgánico Administrativo, que dice cuál es el acto que da inicio al procedimiento sancionador. Eso es una norma. Y por otro lado, nosotros tenemos los principios. Que los principios, en cambio, tienen una diferente estructura jurídica. No es verdad, como algunos intentan hacer parecer, que las normas están solo en la ley. No, porque también se pueden crear normas a través de la jurisprudencia. Ustedes saben que en nuestro sistema jurídico, cuando hay un tercer punto de hecho y de derecho que es ratificado, eso se vuelve jurisprudencia, pues evidentemente eso constituye derecho. No es lo mismo jurisprudencia que sentencia, eso ustedes saben. Las sentencias son todos los fallos, la jurisprudencia es ya esa recopilación de fallos de triple reiteración en el sistema ecuatoriano. Y también en algunas materias, como en el derecho mercantil, la costumbre va construyendo normas jurídicas. En cambio, los principios también están en la, en la ley o en la jurisprudencia. Muchos principios han surgido más bien de la jurisprudencia, ¿ya? Entonces, evidentemente, y también están positivizados en la ley. Entonces, primera conclusión a la que voy a llegar es que no es cierto que los principios no están positivizados o que es un error positivizarlos. Eso no es verdad. Tal vez de un inicio, pues los principios no estaban positivizados. Hablamos del tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando evidentemente había un legalismo estricto, ¿no es cierto?, a tal punto que ni siquiera la Constitución podía considerarse norma suprema, sino que eran programas políticos. Entonces ahí sí, pero ahora pues tenemos ya principios positivizados y no hay razón para desconocer el carácter que tienen de principios. Es decir, la primera conclusión es que entre la norma y el principio no los diferencia estar o no estar positivizados, los diferencia la estructura que tienen, ¿sí? Entonces cuéntenme si hasta ahora estamos claros en las ideas que voy repartiendo en esta transmisión y pues para llegar a las conclusiones, ¿sí? Bien, entonces tenemos una norma que ya digo, la norma no es, o sea, el ordenamiento jurídico se compone de normas y de principios. Entonces, ¿cuál es la estructura de una norma? Una norma primero tiene unos hechos, ¿no es cierto? Tiene después un mandato o un deber ser y tiene una consecuencia. En materias como la materia penal, ¿no es cierto? La materia penal tiene este mandato de deber ser implícito. Por ejemplo, ¿cuáles son los hechos? A ver, el que mata, ese es el hecho, el que está matando, se va preso. ¿Cuántos años? No sé, 10, 20, no sé cuántos años irá preso. Entonces, el mandato en la norma penal es no matarás. No dice el que mata y no debía matar se irá preso, aunque podría decirlo. En cambio, en el derecho administrativo, las normas lo que suelen componerse mucho
es de conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, vayan ustedes a encontrar que dice una norma que las personas deben actuar de buena fe. ¿Qué es de buena fe? Entonces, eso es cómo se compone una norma. De ese tipo de reglas no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del otro tipo de reglas que se llaman los principios y que dejo establecido como premisa básica. Los principios son superiores a las normas. Es más, los principios, los grandes principios que no son solo del derecho administrativo, también puede ser del derecho constitucional, son las reglas en las que se inspira inclusive el legislador para dictar normas. Entonces, prácticamente podemos decir que el principio en realidad sí es superior, pero vamos a ir viendo cómo se dio este proceso histórico hasta ubicar al principio y por qué muchas veces nosotros decimos, no, este es solo un principio, no hay que aplicarlo. No. Más bien el hecho de que sea un principio pues ya da luces de que en realidad se debe aplicar inclusive con más fuerza que la norma. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Entonces, el principio se estructura de la siguiente forma. Primero, el principio es indeterminado. Es decir, el principio no está restringido como la norma. Pónganse ustedes, una norma dice que usted tiene que contar con una certificación presupuestaria antes de iniciar un proceso precontractual. Un principio, en cambio, puede ser el principio de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Es decir, no le dice usted tiene que ser eficiente cuando haga contratación pública, no le dice usted tiene que ser eficiente cuando, no sé, pague sueldos de los servidores públicos, cuando vaya a hacer acuerdos con los sindicatos. No, solo le dice usted tiene que ser eficiente. Está indeterminado, ¿ya? No tiene unos hechos particulares y por eso el principio necesita una norma, o cuando no existe norma, necesita un caso, unos hechos que como no existe norma se resuelven a la luz del principio únicamente. Pero si existiera norma no significa que yo solo escojo la norma y no el principio, no. Más bien, miren aquí en esta otra imagen que yo les presento, les digo que el principio siempre está presente. En cambio, la norma, yo sí puedo elegir o una, o la dos, o la tres. Entonces, por ejemplo, en determinada situación jurídica del derecho administrativo, yo tengo, digamos, la contratación pública, ¿ya? Y yo tengo el principio de eficiencia, el de calidad, el de legalidad, el de transparencia. Esos principios siempre están siempre y siempre deben ser aplicados. Las normas, esas sí son las que no siempre están, porque si por ejemplo yo estoy haciendo un procedimiento dinámico, no tengo que aplicar entonces las normas, digamos, de la licitación, ¿ya? Entonces eso como principal diferencia, y que voy entrándome desde lo teórico para acabar en lo práctico, conforme vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, ¿sí? Quiero estar un poco más tranquilo, más relajado para poderles transmitir todo lo que tengo preparado. Pues la verdad las cosas no salieron como pensábamos con la tecnología, pero qué bueno que ustedes han sido comprensivos y lo estamos solucionando. Bien, gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. Perfecto. Igual sepan ustedes que todo el material que yo utilice va a ser pasado a ustedes vía, vía correo electrónico a los que se inscribieron en el taller. Entonces, ¿cuál fue el hecho histórico que hizo que los principios lleguen a prevalecer en nuestro ordenamiento jurídico? Primero, el derecho administrativo es un derecho eminentemente jurisprudencial. Pues ustedes recordarán, el derecho administrativo, la doctrina ha aceptado que nace con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa nace un derecho administrativo y en sus inicios, pues, evidentemente no había normas públicas que aplicaran las relaciones con el Estado. De ahí hay el famoso caso Blanco de 1875, cuando una persona pretende demandar al Estado para que se haga responsable bajo las normas del Código Civil. Y el Consejo de Estado francés llega a establecer por primera vez la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Y es decir, no pueden compartir estas mismas normas. Y el Consejo de Estado francés
se pone la tarea de ir creando cada vez normas de derecho que puedan aplicar a las relaciones donde está el Estado. Aquí también pues hemos citado este caso de la viuda Trompé-Gravier, donde evidentemente a esta persona se le había concedido un permiso para vender periódicos en un kiosco y se le revoca ese derecho sin que exista algún procedimiento. El Consejo de Estado francés, por ahí 1944, que es este fallo, lo que dice es: si bien no había una norma de debido proceso en la fase administrativa, sino solo en la fase judicial, lo que hace el Consejo de Estado francés es decir que el derecho a la defensa constituye un principio. Miren, no tengo norma, yo tengo principio, y lo acoge de tal manera que empieza a establecer a nivel jurisprudencial unas reglas que se van a aplicar. Esta regla proviene de un principio. Igual este fallo sería importante que ustedes lo revisen en el material que les vamos a mandar para que vean. El segundo hito para saber que los principios ocupan un papel fundamental es la Constitución norteamericana de 1776, donde se establecen dos pilares fundamentales. Primero, que la Constitución es una norma suprema y que se aplica directamente. Cuando pasa esto, cuando se da esta categoría, entonces evidentemente va a provocar que si yo, como servidor público o como aplicador del derecho administrativo, tengo una norma que manifiestamente contraviene la Constitución, o tengo un acto administrativo, o tengo una disposición administrativa que manifiestamente contraviene los principios constitucionales, yo tengo que aplicar directamente la Constitución y, evidentemente, no dar cumplimiento a esa orden de acuerdo a los procedimientos que la ley establece. Y el tercer hito es que poco a poco se han ido integrando al derecho interno de cada país los tratados internacionales y el control de convencionalidad. Inclusive ustedes pueden ver que en nuestro país los tratados en materia de derechos humanos tienen prevalencia incluso sobre la propia Constitución cuando establecen condiciones más favorables, ¿sí? Bien, entonces llegando a este punto y para hacer el primer cierre de esta conferencia, decimos, ¿para qué sirven entonces los principios? Bien, los principios, dice Working, que es a mí algo sencillo, algo que me gusta, como conclusión, no digo que el autor sea sencillo, más bien es muy conveniente para entender la materia, pero lo que dice Working es, los principios hacen que el derecho sea justo. ¿Qué pasaba? Evidentemente, los que venimos de esta herencia kelseniana, ustedes saben que Kelsen era un juspositivista y que no concibía el tema de la moral en el derecho. Para él el tema de la justicia era algo metafísico, es decir, ve más allá, si es que es justo o no, justo es lo que dice la ley y no vemos más allá. Working, en cambio, dice, los principios hacen que el derecho sea justo. Y cuando uno aplica principios en el derecho administrativo, sencillamente va a lograr eso, que sea justo. Y esto que ustedes van a decir, ay, pero qué loco, qué hippie, cómo se está inventando. Entonces, no, ya nuestro Código Orgánico Administrativo no tiene un corte juspositivista, digámoslo así, o centro legalista. No, nuestro Código Orgánico Administrativo ya nos habla de otros principios más modernos, donde integra esos factores de justicia y que nosotros no hemos querido ver o no nos hemos dado el trabajo de tener. Pero justamente en este video, en este curso de introducción al derecho administrativo, queridos colegas, lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos que me quedan es justamente de con ustedes ir descubriendo cuáles son esos tres principios fundamentales que rigen en el derecho administrativo para darles a ustedes una visión diferente del derecho administrativo y una comprensión más fácil, ¿sí? Me van comentando ustedes, por favor, ahí, si es que hay algo que yo no explique bien o si estoy hablando muy rápido, por favor me dicen. Igual le voy a encargar a Daniel y a Felipe, que me están ayudando, que por favor las preguntas más que ustedes vean, por favor me las van, si me las pueden enviar por WhatsApp, y yo las voy leyendo ya a medida que voy haciendo cada corte en esta transmisión. Lo importante es que aquí todos
vayamos aprendiendo derecho administrativo. Bien, y una vez que hemos pasado esta parte teórica de la charla, vamos a ir con la parte ya práctica, digámoslo así, pero entendiendo lo que comenté antes. No es que lo otro no era solo por leer, sino que es importante también. Bien, y nosotros tenemos aquí lo siguiente. Arbitrariedad. Primero, ¿para qué queremos principios? Si decimos que los principios hacen que el derecho sea justo, entonces lo lógico va a ser que nosotros queremos un derecho donde la administración pública no aplique ese poder de manera arbitraria. Si ustedes ven ahí, miren cómo yo he puesto la foto de mi propio código administrativo, que está rayado y está... Porque así es como un abogado debe tener sus códigos, rayados, con señas, estudiado realmente. Un código que no se daña, pues realmente es un código que no se ha estudiado. Entonces, miren aquí que habla, dice, principios de la actividad administrativa en relación con las personas. Yo no sé si esta frase es de María del Carmen Jácome o no, pero a ella se lo he escuchado muchas veces y siempre la cito, que el derecho administrativo está para justamente limitar el poder del Estado en salvaguarda de los derechos de las personas. No está, como muchos creen, para darle más poder al Estado. No, el Estado ya tiene mucho poder, hay que tratar de restringirlo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que dice, principios de la actividad administrativa en relación con las personas. Entonces, el primer principio que te dice ahí, artículo 18, te dice, oye, no seas arbitrario. Y voy a leer el artículo y después voy a explicar las reglas que le aplican. Dice así, dice, los organismos que conforman el sector público deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades discrecionales se realizará observando los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo las siguientes reglas. Primero, solo puedo hacer lo que la ley me dice, ¿sí? Es decir, yo no soy arbitrario cuando hago lo que la ley me dice. Segundo, habla de igualdad. Entonces, el primero, hacer lo que la ley me dice, juridicidad. Segundo, no discriminar, porque dice también igualdad. Y miren que esos son principios, no son normas, son principios. Tercero, no puedo ser irrazonable. Y cuarto, tengo que decir los motivos de por qué tomo una decisión. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Primero, la juridicidad, el principio que está contenido en el artículo 14. Entonces, recuerden que decía que la administración pública no es arbitraria, primero, cuando aplica la juridicidad. Entonces, ¿qué es la juridicidad? Desentrañamos el segundo subconcepto que compone la interdicción de la arbitrariedad. Entonces, a ver, aquí el artículo dice lo siguiente. Voy a tener que moverme un poco yo aquí para que ustedes puedan leer. Dice, miren, dice, la actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente código. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice el artículo. Entonces, ¿qué compone la juridicidad? Que es un concepto más allá de la legalidad, más allá de ese simple positivismo estricto. La legalidad es primero, la juridicidad es primero legalidad, más razonabilidad, más justicia. Eso da la juridicidad. Entonces yo diría, juridicidad es aplicar la ley sin perder en cuenta los principios. Entonces miren que ya no es algo que decíamos, los principios solo están ahí para cuando yo quiera. No, la propia ley te dice, el principio de juridicidad es el que respeta, además de la ley, los principios. Entonces, si decíamos que los principios hacen al derecho justo,
Cuando yo aplico legalidad más razonabilidad más justicia, yo aplico principio de juridicidad, ¿sí? Vamos a lo siguiente, siguiente concepto. Siguiente concepto, que es, a ver, pongámonos por acá. Listo, siguiente concepto, dice, la igualdad. La igualdad, recuerden que era, para no caer en arbitrariedad, primero, cumplir la juridicidad, que fue lo que ya dije. Segundo, dice la igualdad. En este concepto no me voy a detener mucho, la Corte Constitucional ha dicho que es de igualdad formal, que haya igualdad entre iguales, e igualdad material, que haya desigualdad entre desiguales, ¿no es cierto? Quiere decir esto, si dos personas estamos en la misma posición, nos tienen que aplicar las mismas reglas, ¿ya? Por ejemplo, digamos, para todos los que estudiamos Derecho, todos tenemos que ir a la universidad, todos tenemos que aprobar una malla y dar un examen y pues nos recibiremos como abogados. Una desigualdad material es en el tema de impuestos. Por ejemplo, el que más tiene, paga más, el que menos tiene, no paga o paga menos. Y así la norma ha dicho, pues hay igualdad. Y ¿creen ustedes que el principio de igualdad no está presente en la ley? Sí está presente. Miren lo que dice el artículo 118 o 119 del Código Orgánico Administrativo, que cité una parte acá y dice: pueden revocar el acto administrativo desfavorable para los interesados siempre que la revocatoria no constituya dispensa o extinción no permitida por el ordenamiento jurídico, o sea, contraria al principio de igualdad. Entonces, la propia ley ya te dice, tú no puedes afectar la igualdad. Igual también para declarar la nulidad de los actos administrativos, la Procuraduría ha dicho, usted, claro que puede declarar en sede administrativa, siempre y cuando usted no viole el principio de igualdad, ¿ya? Entonces, es un principio que está claro ahí, que puede provocar la nulidad de sus actuaciones si es que no se lo tiene presente y se piensa que es nada más un esbozo ahí programático o idealista. No, es un mandato que tiene fuerza. Los principios no son solo programas, no son solo normas de optimización, como dice Alexis. Realmente los principios son mandatos imperativos, porque claro, hay principios tal vez que dirigirán la vida política, económica del Estado, pero hay principios que sí son más fuertes, como por ejemplo el principio de la dignidad humana. Por más de que usted no tenga una norma que le diga, oiga, tiene que respetar la dignidad de las personas, usted por cumplir un acto administrativo, digamos el derrocamiento de una edificación que no tiene licencias, usted no puede ir a destruir la edificación cuando la gente esté adentro. No, hay un principio de dignidad humana. Entonces no necesita que una norma se lo diga, usted ya lo sabe y eso es incluso superior al propio acto administrativo. Entonces pongamos las cosas como deben ir y tengamos este nuevo chip de, evidentemente, el principio de interdicción de la arbitrariedad. El siguiente componente es el de la razonabilidad, ¿sí? El de la razonabilidad. Miren, acá les expongo lo que antes no vieron en la foto. Ahí está mi código rayado, como debe ser el código de todo abogado que se haga llamar administrativista, rayado, ¿no es cierto?, analizado. Y bien, una medida decía, si ustedes pueden y tienen a la mano sus códigos, vayan revisando el artículo 18, que es el de la arbitrariedad, donde decía que primero tengo que decir juridicidad, segundo decía que no tengo que aceptar la igualdad, tercero decía que tengo que ser razonable. ¿Qué quiere decir esto de la razonabilidad? Una decisión es razonable cuando cumple tres requisitos. Primero, que la medida sea idónea, ¿ya? Que la medida sea idónea. Por ejemplo, vamos a analizar lo que está pasando en el país. A ver, ¿es idóneo quedarnos en las casas para no contagiarnos del coronavirus? Sí. ¿Por qué? Porque el virus está en el ambiente. Es idóneo, ya. No es idóneo que, por ejemplo, que nos digan, oiga, además de quedarse, usted no puede, no sé, nos cortan otro derecho más, ya nos cortan la libertad de tránsito exterior, que digan no puede trabajar.
¿en qué tiene que ver que yo no trabaje con que no me contagie o que no aumente la crisis sanitaria? Entonces, primer criterio de racionalidad, que sea adecuado. Segundo, que sea necesario. Hay que restringir lo menos posible el goce de los derechos. Imagínense que se diga, lo que pasa es que ya nos dijeron que de aquí, digamos que todavía no estuviéramos en la crisis del coronavirus, y que por ahí una persona se contagió, digamos, en China, cuando nació el primer caso, y que el presidente haya dicho, uy, como ya está el primer caso en China, solo un caso, ¿no? Solo un caso. Está el primer caso en China y está controlado, pero igual no importa, vamos a hacer cuarentena. No, porque no es necesario restringir los derechos si todavía no había algo acá en el ecosistema. Entonces, no es necesario. Ojo, no me estarán criticando después que digo que si las medidas se tomaron tarde o no. Estoy poniendo el caso extremo de que solo hay un caso y que está controlado en la China. No era necesario hacer cuarentena acá en ese caso. Y tercero, proporcional. Es decir, yo tengo que analizar si los medios que estoy utilizando se relacionan con el fin que estoy persiguiendo. Es decir, si las ventajas que conlleva a la comunidad versus las cargas que quiero imponer. Entonces, analizando igual el tema del coronavirus, veamos a ver si el tema de los medios que se están utilizando son o no desproporcionales. Bueno, pues ahí ya viene otro análisis, porque hasta qué punto también es proporcional ampliar una cuarentena o no. Eso evidentemente es algo que ya conlleva otro análisis. Pero piensen ustedes también en el tema de las sanciones. Por ejemplo, una medida irracional también es cuando a una persona que conllevó una falta leve, yo le pongo la sanción máxima. Y nuevamente repito, la razonabilidad está más que la norma, porque incluso el principio le dio origen a esa norma. Este tema de la razonabilidad hizo que el legislador venga a gradar las infracciones en leves, graves y muy graves, para que evidentemente el legislador diga, bueno, pues no siempre que una persona infringe la ley se merece el máximo castigo. Hay veces en que tal vez una reprenda mínima es necesaria. Y algo que yo he puesto aquí al final que dice, anteponer el interés general no supone violar derechos fundamentales, quiere decir que en virtud de lo que a veces decimos, bueno, es que el interés general prima sobre el particular, sí, pero eso no significa que usted viole los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, un derecho fundamental de la persona es el patrimonio de una persona. En la contratación pública, yo puedo obligarle, literalmente obligarle al contratista a que firme un contrato complementario o modificatorio conmigo. Le obligo. Antepongo el interés general, porque él puede decir, no, es que ya no quiero. No. Usted sabía que cuando se metió a contratar con el Estado, yo le puedo incrementar hasta un 35% con autorización de la Contraloría, y usted tiene que estar dispuesto a quedarse a hacer el contrato. Le estoy anteponiendo el interés general particular, pero eso sí, no voy a violar su derecho de patrimonio porque le voy a pagar, no es que le voy a obligar a hacer gratis el trabajo. Entonces, evidentemente, cuando uno actúa de esa forma, haciendo solo lo que la ley dice, no afectando la igualdad, tomando medidas razonables y por último, motivando, es decir, exponiendo cómo yo he cumplido con estos tres parámetros, se puede decir que el Estado actúa sin arbitrariedad, es decir, actúa en virtud de lo que quiere la ley, que es en virtud de todos estos principios. ¿Sí? Bien, cuéntenme cómo estamos ahí en la transmisión. Por ejemplo, si me pueden, recuerden enviarme las preguntas, por favor, Daniel y Felipe, a mi WhatsApp para yo poder irlas leyendo. Vayan haciendo las preguntas y ahí ellos me van a ir enviando. Bien, listo. Gracias a las personas que están en la transmisión. Recuerden compartirla, por favor, porque hay mucha gente que se perdió esta transmisión por el problema técnico que tuvimos. Entonces recuerden, por favor, o ayúdenme compartiendo. Ya para mañana tomaremos las previsiones que el caso amerita. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que ustedes saben cómo deben ejercer esas potestades, entonces
Ahora vamos a hablar de qué tipos de potestades se tienen en el derecho administrativo. Yo no sé si aquí hay gente que no se dedica al derecho administrativo o que es su primera iniciación al derecho administrativo, justamente esa era la intención del curso, pero si es que hay gente aquí que se relaciona con el derecho administrativo por primera vez, le va a sorprender la palabra discrecionalidad, que suena a como, uy, qué grosero, uy, qué atrevido, discrecional, yo hice esto porque es mi discreción, qué arbitrario. No, y justamente si es que yo empecé abordando la transmisión eliminando la arbitrariedad de nuestro radar, y ahora hablo de discrecionales, es porque la discrecionalidad es algo que se permite en el derecho administrativo y que si se le ejerce con razonabilidad, no cae en arbitrariedad. Entonces voy a explicar este concepto. Bien, nosotros tenemos dos tipos de potestades en el derecho administrativo. Aquellas que son regladas, es decir, el acto administrativo es estricta aplicación de la ley. Por ejemplo, diga usted una aplicación, algo reglado, es cuando una persona va a pedir la jubilación, ¿ya? La persona va a pedir la jubilación, yo tengo que verificar únicamente que se han cumplido los requisitos establecidos en la ley, lo que se llama la causa del acto administrativo, que ya lo van a ver en otro video. Si la causa se cumple, entonces eso tiene una consecuencia. El que tenga 65 años, tantas aportaciones al Seguro Social, ¿cierto? Y haya presentado una solicitud, tiene derecho a la jubilación. No está en el dominio del servidor público evaluar si es que en realidad le quiere dar o no le quiere dar la jubilación. No, tiene que hacerlo. Es aplicación estricta de la ley. Y por otro lado, tenemos las potestades discrecionales que son, bueno, ahora ya no se habla de potestades discrecionales, sino de potestades con algún elemento de discrecionalidad. Porque claro, lo único discrecional, y ya definiendo la palabra discrecional es que yo puedo tomar una decisión entre algunas opciones, o puedo elegir entre algunas opciones que son jurídicamente válidas, ¿ya? Por ejemplo, en la contratación pública, que es el caso por excelencia, yo decido a quién le adjudico el contrato. A cualquiera que yo le adjudique está bien, siempre y cuando evidentemente se encasille en lo que es el mejor precio, ¿ya? Yo puedo ver si le doy al de acá, le doy al de acá, le doy al de acá. Claro, algo no razonable al ejercer la discrecionalidad, ¿no es cierto? Sería que yo, por ejemplo, le dé el contrato con sobreprecio. Ya no es proporcional, porque si es que alguien me lo hacía por $200,000 y le doy al de $1,000,000, ya los medios no se compadecen con el fin. Yo utilicé para hacer, no sé, una consultoría de una consultoría jurídica que costaba $200,000, yo pagué $1,000,000, ya es desproporcional los medios que estoy utilizando pagar $1,000,000 para el fin que estoy obteniendo, ¿no? Entonces es irracional, es irrazonable esa medida, irrazonable, entonces ya se convierte en arbitraria. Entonces la discrecionalidad, que digo no está mal, es elegir entre algunas opciones válidas, en este caso oferentes, pero que todas son legítimas, todas son legales, ¿ya? Y lo único discrecional que hay en el acto es el objeto, es su contenido. ¿Por qué? Porque la competencia debe ser reglada, ¿no es cierto? La forma de ejercer la competencia, el procedimiento, todo eso debe ser reglado. Entonces lo único que me queda a mí es el contenido. Por eso es que la doctrina más respetada, y bueno, ya casi toda la doctrina, ya no habla de potestades discrecionales, sino de potestades regladas con elementos de discrecionalidad. ¿Sí? Bien. Después voy a ir contestando las preguntas porque no quiero distraerme en este momento, ¿ya? Por favor, amigos, recuerden que el día de mañana no hay curso, el día sábado sí que hay curso. Hay curso donde van a analizar ya lo que es el acto administrativo, que seguramente es una clase mucho más interesante que la que estamos viendo en este momento. Y el día domingo también con excelentes ponentes, es más, me van a ver ahí como asistente porque no me voy a perder por nada estas conferencias, de Juan Pablo Aguilar y de María del Carmen Jacome, que van a hablar de
teoría de la organización administrativa y de las críticas del Código Orgánico Administrativo. Bien, les agradezco mucho por compartir las transmisiones para que la gente que se quedó fuera pueda ubicarla y en algún momento verla. Bien, visto esto, entonces, el siguiente punto, ya una vez que hemos analizado cómo se ejercen las potestades en el derecho administrativo, voy a ir terminando la transmisión analizando 3 principios que yo considero fundamentales y que les puedo garantizar que esto no fue visto en las cátedras de Derecho Administrativo, porque al solo tener un semestre de Derecho Administrativo pues es muy poco, y yo sí creo que en las mallas de las universidades debería incrementarse esto, porque ustedes saben que después por lo menos el 30 o el 40% de la gente llega a prestar servicios en la función pública. Bien, a ver, el principio de separación de poderes. Este principio de separación de poderes, podríamos decirlo, que fue concebido, ustedes saben, se le atribuye a Montesquieu, a pesar de que ya fue dicho por Locke también. ¿Por qué surge este principio de separación de poderes? Y unos me dirán, ay, ¿por qué habla de separación de poderes si ahora ya se dice que el poder no se separa, se separan las funciones? Sí, eso se lo dejo para la cátedra que explicará la doctora María del Carmen Jácome, donde en efecto el término correcto sería funciones, pero el principio se llama separación de poderes y así fue conceptualizado por primera vez, y no va a cambiar en mucho el término que yo le ponga, sino que lo que quiero es explicar. El poder, Montesquieu decía, bueno, el poder le seduce al hombre. Una vez que uno tiene poder, uno empieza a endulzarse con eso y pues empieza a hacer todo. Antes del principio de separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, el poder recaía en una sola persona, en un rey, a tal punto que Luis XIV llegó a decir, el Estado soy yo, o sea, esta es mi hacienda y yo la administro como quiera, ¿no es cierto? Yo mismo soy el que dicta las reglas, yo mismo soy el que las aplica, y yo mismo soy el que juzgo si mi actuar está mal. Entonces, ¿cómo van a pensar ustedes que existía un silencio administrativo en la época monárquica, si ni siquiera podíamos reclamar contra lo que el rey decía? Podíamos mandarle una petición, pero si no nos contestaba, no podíamos hacer nada. Entonces, como el poder incurre en que una persona se seduzca y no se controle y viole los derechos de los ciudadanos, cuando se establece esta categoría de ciudadanos, pues sus derechos, principalmente los derechos de libertad, que son los, digamos, los derechos de primera generación, estos derechos debían ser protegidos, y en ese sentido, pues como estos derechos debían ser protegidos, se ilustra esta teoría de decir, vamos a dividir el poder en 3, en un legislativo, en un ejecutivo y un judicial, y cada uno se va a controlar recíprocamente, porque el legislativo va a querer que se respeten sus decisiones, ¿no es cierto? El ejecutivo va a querer evidentemente también que le den un campo de acción, y el judicial va a decir, yo controlo que ustedes hagan, pero también el judicial tiene un control, porque el judicial no es que puede impartir justicia como quiera, no, el judicial tiene que hacerlo de acuerdo a las normas que el legislativo le da. Entonces, ahí se llega a hacer este sistema de frenos y contrapesos que se establece para que se pueda controlar el poder. Pero yo no les voy a dar hoy una clase de derecho constitucional porque no es mi materia, no soy experto, pero lo que sí voy a hacer es, voy a explicar cómo este principio afecta al derecho administrativo, ¿sí? Veo ahí que estamos haciendo una charla de WhatsApp, que alguien está... Les pido por favor que después nos unamos a los grupos, porque a mí me llegan las notificaciones, entonces les pido que pongamos las preguntas ahí en los comentarios, por favor, para que evidentemente no haya mucha intermitencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo este principio de separación de poderes llega a ser importante para el derecho administrativo? En primer lugar, la relación entre lo judicial y lo ejecutivo. Hay un principio que se llama de unidad jurisdiccional
recogido en el artículo 168, numeral 3 de nuestra Constitución. Y este principio dice, bueno, pues ninguna autoridad del Estado puede administrar justicia más allá que los jueces. Y este principio, evidentemente, dice, nadie puede meterse a administrar justicia. Pero eso no obsta para que nosotros tengamos campos por donde puede filtrarse esa tentación del Ejecutivo de meterse en lo que no le corresponde, ¿ya? Y cuando digo el Ejecutivo me refiero al funcionario público también, que es la administración pública, ¿ya? Entonces, hay los actos administrativos materialmente jurisdiccionales, como los conoce la doctrina, y están previstos en el artículo 134 del Código Orgánico Administrativo. En virtud de este artículo, lo que puede pasar es de que dos personas pongan a disposición de la autoridad administrativa la resolución de un conflicto. Por ejemplo, cuando usted pone un reclamo en contra de su aseguradora, cuando el empleado le denuncia al Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Y un sinnúmero de asuntos que hay dos partes y hay un tercero que va a dirimir el conflicto. Pero hay que aceptar dos cosas. La primera es que el Estado nunca es imparcial. El Estado no va a ser imparcial. El Ministerio del Trabajo, por más que quiera decir soy imparcial, ¿a quién defiende? Es al trabajador. Vea, a tal punto que si es que el empleador no va a una mediación, le multan con $200 y el trabajador no pasa nada. Ya, entonces el Ministerio del Trabajo pues va a proteger los derechos de los trabajadores, no es imparcial. La super de compañías va a tratar de defender evidentemente los derechos de los asegurados, para eso está, para protegerlo, para a quien tiene el poder ponerlo en una situación igual. Entonces, por ahí que ya podemos ir descartando de que sean iguales a una sentencia los actos administrativos que resuelven conflictos entre terceros. Y lo segundo importante es que el acto administrativo siempre va a poder ser revisado por un contencioso administrativo. Va a tener un control pleno. En nuestro sistema eso se llama un recurso de plena jurisdicción. ¿Saben por qué se llama de plena jurisdicción? Porque justamente el órgano judicial no tiene límites para revisar la decisión administrativa. Puede revisar tanto el derecho como los hechos. Es decir, no es una revisión residual, no. Es una revisión completa, es de plena jurisdicción, así se llama, y así lo ha dicho muchas veces la jurisprudencia. Por ahí, por los años 70 y 80, el ex IERAC tenía en la ley que regulaba lo de IERAC, decía que IERAC emitía sentencias, y literalmente así decía en la ley, a tal punto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en virtud de la Constitución del 79 tenía competencia para dirimir conflictos de competencia, llegó a determinar, en una resolución, que el IERAC emitía sentencias y que no podían los jueces revisar esas sentencias que emitía el IERAC. Evidentemente, en virtud de la separación de poderes, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esta disposición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dijo que no, que es un absurdo, que el IERAC solo emite actos administrativos y que esos actos siempre van a poder ser revisados por la jurisdicción contencioso administrativo. Y después, ya con la reforma en la Ley de Desarrollo Agrario, me parece año 94, ya se dijo expresamente, y para que no quepa la menor duda, se dijo, oigan, el IERAC solo emite actos administrativos, para que no quede la menor duda, se quitó el término sentencia. Y así se ha ido construyendo la historia del derecho administrativo en nuestro país. ¿Cuáles son, como dije, esos filtros en los que podría incurrir o en la tentación que podría tener el funcionario público para ejercer competencias de la justicia? Yo he visto dos casos, pero pueden haber muchos más. Si a ustedes se les ocurre otro caso, pues ahí me los van diciendo. Por ejemplo, primer caso, cuando se quiere resolver un recurso de impugnación inexistente, y hay jurisprudencia sobre esto, evidentemente. Los que estén inscritos van a tener esas jurisprudencias.
resolver recursos de impugnación inexistentes. Por ejemplo, que yo apele de un acto de la máxima autoridad. Contra un acto de la máxima autoridad, a manera de impugnación, ya no le cabe una apelación. Puede ser que le cabe un extraordinario de revisión, no vamos a hablar de eso porque no es materia introductoria, pero normalmente la apelación es la que yo pongo para que resuelva la máxima autoridad. Si la máxima autoridad ya resolvió algo, ya no hay apelación. Y por ahí hubo un caso en el Ecuador que en efecto hubo un acto del ministro, que el delegado del ministro resolvió, ahí puso una apelación y resolvió otra vez la máxima autoridad. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo llegó a determinar que esa decisión, ese acto que resolvió ese recurso de apelación que no está previsto en la ley, la administración pública se atribuyó competencias que le correspondían a un juez, porque después del acto de máxima autoridad en vía impugnatoria ya solo cabe el recurso contencioso administrativo. Entonces él estuvo haciendo las veces de juez al revisar la legalidad de un acto que ya no se podía revisar en sede administrativa. Ahí evidentemente hay una incompetencia en razón de la materia por ejercer actividades jurisdiccionales. Y el segundo caso podría ser cuando se requiera la participación del órgano judicial, que puede ser evidentemente, digan ustedes, por ejemplo, cuando se necesita la nulidad de una inscripción de una compraventa, ¿no es cierto? Ya no lo puede hacer el registrador de la propiedad, tiene que hacerlo el juez de lo civil, o cuando, por ejemplo, hay problemas de filiación, tiene que hacerlo el juez de familia. Entonces, ya ahí la administración pública, el registro civil en este caso, digamos, no podría optar por esta nulidad de inscripción cuando la ley expresamente dice que se requiere un juez, porque estaría entrando ya en una esfera de los jueces, violando el principio de separación de poderes. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos por ahí en la transmisión? Ya estamos a punto de concluir, faltan 2 principios. ¿Cómo estamos ahí? Bien, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente, que va a ser, en cambio, el principio de separación de poderes visto desde el punto de vista de las competencias legislativas. ¿Cuáles son las competencias legislativas? Evidentemente las que les corresponden a la Asamblea Nacional o al Congreso en nuestro país. Ustedes tienen ahí en sus pantallas lo que es la pirámide de normativa prevista en el artículo 425 de la Constitución de la República. Y prácticamente de este principio se pueden desprender 2 premisas. Primero, la reserva de ley, es decir, que hay asuntos que solo los puede regular la ley. Y lo segundo es que la competencia solo nace de la Constitución y de la ley. En relación al primero y en relación a las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, ustedes saben que también a nivel administrativo se dictan los famosos actos normativos de carácter administrativo o las resoluciones que dicta cualquier entidad administrativa, por ejemplo lo que dicta la ANT, lo que dicta el SENAE, lo que dicta cualquier entidad con competencia para dictar un acto norma, no un acto administrativo sino un acto norma, ¿no es cierto? Y te dice en el artículo 131 del COA, te dice que no puedes dictar estos actos normativos en materias reservadas a la ley. ¿Cuál es una materia por excelencia reservada a la ley? La regulación de los derechos. Tú no puedes regular derechos en un acto normativo. Si, por ejemplo, digamos, por ahí alguien se estaría inventando un recurso de reposición, ese es un derecho, el derecho a recurrir. No se puede porque esos recursos deben estar regulados en las leyes. Y digamos que la norma dice, para presentar la apelación se tienen 10 días. Uno no puede contravenirla reduciendo a 5 días porque está regulando derechos. Y aunque a ustedes les parezca muy obvio y muy fácil de entender esto es algo que pasó en el Ecuador cuando, por ejemplo, el ERJAFE, que tiene su vigencia desde el año 94, el ERJAFE, el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, le dio por cambiar los plazos del silencio administrativo. De lo que decía la Ley de Modernización del Estado, el ERJAFE dijo, no, van a ser ahora 60 días. Por suerte, y como los jueces son nuestros protectores de la ley,
si el Ejecutivo haga nomás lo que usted quiera, pero los jueces van a salvaguardar que la ley se aplique. Los jueces lo que dijeron, oiga, si el jefe es un reglamento, no puede cambiar lo que dice la ley de modernización del Estado. Y hasta el año 2002, cuando con la ley de participación y promoción ciudadana, se incluye en el ERJAFE, en la ley de modernización, un artículo que dice que el ERJAFE emitirá un régimen de los actos administrativos, es decir, una legislación delegada. Recién desde ese momento, desde el año 2002, es que en efecto se empiezan a tomar como válidos los términos más amplios que disponía el ERJAFE cuando se trataba de algunos procedimientos de la función ejecutiva. Y en efecto, si ustedes analizan las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo antes del 2002, van a ver que el Contencioso Administrativo nunca le dio valor a estas normas del ERJAFE, sino recién desde el 2002, cuando se permite que el ERJAFE regule otros plazos. ¿Por qué? Porque era una intromisión del Ejecutivo en el Legislativo. Principio de separación de poderes, presente ahí. Pero también esta incompetencia en razón de la materia se puede dar no solo cuando el Ejecutivo se mete en las funciones del judicial o en las funciones del legislativo. También se puede dar cuando yo me meto en competencias administrativas, pero que corresponden a otros órganos o que corresponden a otras entidades públicas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí miren, dice la doctrina que nosotros tenemos 3 tipos de actividades administrativas. Ya de este tema podrán ampliar ustedes con la doctora Jacome el día domingo. Yo nada más las voy a mencionar, que son una competencia activa, donde yo decido, resuelvo, que es prácticamente lo que todos los órganos hacen, ¿no es cierto? Resolver algo, operar, dirigir, decidir. Tengo una competencia consultiva, que es para emitir dictámenes técnicos o jurídicos. Y tengo una competencia de control, que es para verificar la legalidad. Entonces, por ejemplo, la activa es la que hacen ustedes siempre, ¿no es cierto? Los funcionarios públicos, no hay problema. La consultiva es la que, digamos, cuando al coordinador jurídico le piden un criterio, está haciendo actividad consultiva, emite un dictamen, ¿no es cierto? Y la de control es los organismos, por ejemplo, la Contraloría General del Estado o la Procuraduría, que revisan que evidentemente sus actos se hayan ajustado a la legalidad. ¿Cómo se puede dar ahí una intromisión de competencias? Por ejemplo, cuando un órgano, digamos, ejerce competencias de un órgano consultivo. Por ejemplo, digamos que un director financiero emita un criterio jurídico. Si ustedes leen el artículo 123 del ERJAFE, que voy a enseñarles aquí en la pantalla, el 123 del ERJAFE, dice lo siguiente, dice: el dictamen o informe se referirá a los aspectos objeto de la consulta o del requerimiento, a las materias objeto de la competencia del órgano. Es decir, si usted no tiene esa competencia, usted no puede emitir un dictamen, ¿no es cierto? Y en virtud de la competencia de control, dice claramente el artículo 20 del Código Orgánico Administrativo que los organismos que están ejerciendo las competencias de control no pueden suplir a los órganos controlados. Mire usted que, por ejemplo, digamos, la Contraloría se ponga a hacer actuaciones, no de verificación, sino ya activas de ejecución en un órgano administrativo, en un ministerio, que se ponga a hacer contrataciones. No puede, porque es solo encargada de controlar, ¿ya? Entonces, acá se puede dar una incompetencia en razón de la materia. Cuando un órgano ejerce competencias de otra entidad, ahí siempre habrá incompetencia material y nulidad del acto administrativo. Pero si es que un órgano ejerce competencias de otro órgano, pero es de la misma entidad, yo considero que la nulidad del acto solo habrá cuando la actividad sea consultiva o de control. ¿Por qué consultiva? Porque evidentemente ese criterio no tendrá competencia, el que lo haga un financiero y lo tenga que haber hecho un jurídico. Pero en cambio, no tiene nada que ver si, por ejemplo, ustedes dicen es que la competencia para adjudicarla tenía el ministro y adjudicó el viceministro. Eso es competencia activa. Ahí no hay
evidentemente esta nulidad del acto administrativo, ¿sí? Entonces ahí es la importancia de mantener esto. Bien, vamos a llegar al último principio. Nada más quiero poder leer un poco. Tengo aquí una pregunta que ustedes me han hecho. La voy a leer en este momento. Vamos a ver las preguntas. Dice aquí. Bueno, Luis Silva pregunta si es que el ERJAFE sigue vigente o se derogó. Bueno, mi estimado Luis, evidentemente una ley no puede derogar un reglamento. Esto hay que entenderlo muy claro. Las leyes derogan leyes, la ley no deroga reglamentos. Lo que va a pasar es que muchas disposiciones del ERJAFE, si bien no podría ser correcto el término derogación, pero sí ya no son aplicables. Porque usted tiene una pirámide normativa donde cuando el COA tenga una disposición que prevalece, tendrá que evidentemente hacer eso. Yo una vez comenté que del ERJAFE prácticamente, ya muy mutilado, quedaban nada más vigentes, me parece que por ahí hasta el artículo 50, donde habla de las organizaciones, de cómo se organiza el Ejecutivo, lo que son los gobernadores, los tenientes políticos y eso, pero ya normas de procedimiento, al menos todo el libro segundo que habla de procedimiento, ya estaría totalmente, no derogado, pero sí inaplicable, porque el Código Orgánico Administrativo, norma superior, establece otras disposiciones, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta. No sé si tienen por ahí más preguntas que ustedes puedan ir haciendo para poder dilucidar este tema, ¿sí? Bien. Aquí voy a leer una pregunta de Gabriela Varela que dice, está muy larga, por favor, si pueden reducir la pregunta para poder leerla ante todos. Gracias por compartir esta transmisión. Vamos a llegar ya al último principio. Voy a analizar el principio de libertad y el tema de la policía administrativa con ocasión de lo que estamos ahora en el tema del coronavirus. Entonces, por favor, para que ustedes lo puedan ir, lo puedan ir comentando. Gabriela Varela, ya tengo aquí la pregunta resumida y dice, ¿cómo aplicar los principios sin estar en contra de la norma expresa que dice que en la función pública no se puede hacer las cosas que no estén en la norma? Bien, justamente, Gabriela, qué excelente pregunta, y me gustaría explicarla a base de esta diapositiva siguiente, donde voy a explicar el tema que me preguntaste. Bien, la competencia administrativa, habíamos dicho, nace solo de la Constitución o de la ley, en efecto lo que dice Gabriela, y de ahí nacen algunas conclusiones. La primera es que es una excepción y no una regla general. Si usted es un funcionario público o si usted es una persona que ejerce en derecho administrativo, usted debe saber que si usted no tiene expresamente asignada una competencia, usted no debe presumir que la tiene. ¿Qué pasa en el derecho civil? Yo esto lo he dicho ya muchas veces. En el derecho civil dice el Código Civil, toda persona es legalmente capaz, menos las que la ley expresamente diga que no lo son. Los menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. En el derecho administrativo, en cambio, la regla es diferente. Todo órgano es incompetente a menos que una ley expresamente le asigne una competencia. Si no se la asigna, usted no la tiene. La tiene otro tal vez, o no la tiene nadie, pero usted no la tiene. Primera regla. Segunda regla, paralelismo de competencias. Si una norma le dio a usted la competencia para crear algo y no le dio a otro organismo la competencia para extinguirlo, se entiende que usted, a quien la ley le dio la competencia para crear algo, tiene también la competencia para extinguirlo o modificarlo. Entraría esto dentro de lo que son las competencias implícitas previstas en el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, que muchos constitucionalistas, con el debido respeto, y esa es la lucha que siempre se tiene, ¿no? Cómo así los constitucionalistas critican las normas de derecho administrativo y bueno, pues está bien que lo hagan, pero deberían hacerlo desde un punto de vista entendiendo la materia.
Por ahí he visto que hay gente que critica y dice que el principio de competencias implícitas viola el principio de legalidad, porque este principio dice, oiga, usted puede no solo hacer lo que la ley expresamente le defina, sino todo lo que usted necesite para cumplir con su competencia. Entonces, este principio primero está en el artículo 67, primero te está diciendo, usted tiene que ya tener una competencia, es decir, no se la puede inventar, usted tiene que tener una competencia. Pero, si la ley no es tan exhaustiva en los pasos que usted tiene que dar, usted tiene que entender que tiene todos los medios para lograr cumplir esa competencia. Principio de eficacia, logremos una finalidad. Entonces, Gabriela, contestando a tu pregunta, la ley te tiene que dar primero la competencia. No te va a decir todos los pasos, pero el artículo 67 te permite que te atribuyas esos pasos siempre y cuando no extiendas más allá el poder de tu competencia. Por poner un ejemplo que a mí, bueno, pues no se me ha olvidado, en la conferencia que dio Juan Pablo Aguilar el año pasado, él decía, bueno, pues hay un principio de que se debe cuidar los edificios, hay una regla, hay una norma que se dice que se debe cuidar los edificios públicos, pero no hay una norma que te diga que tienes que barrer el edificio, que tienes que contratar la limpieza, no, se entiende que si tengo que cuidar el edificio público, tengo la competencia, evidentemente puedo limpiarlo, puedo contratar un servicio, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, por ahí va esto de las competencias implícitas. Por el tiempo no voy a alcanzar a explicar este precedente que me hubiera gustado, de donde nace el principio de competencias implícitas de Marbury versus Madison, pero les recomiendo que lo lean en internet para que vean de dónde nace este principio a raíz de un fallo emblemático en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos. Bien, vamos a otras preguntas antes de ir al último principio. Y dice aquí Francisco Ruales, en el caso del Ministerio de Gobierno han tomado atribuciones de la ley de drogas, pero sin que se reforme la ley para darle tal atribución. Eso les da tal competencia. Francisco, no comprendo mucho la pregunta. Si la puedes, por favor, ampliar un poco de tal manera que se pueda poder explicar mejor. Disculpa por no poder contestar esta pregunta. Bien. Sigo entonces, para terminar con el último principio. Cuéntenme, por favor, en los comentarios si estamos realmente... Esta charla introductoria les está poniendo ya en un marco diferente del derecho administrativo, o si en realidad pues vamos muy avanzados, muy atrás, ¿sí? Bien, gracias por compartir la transmisión. Esperamos que mañana ya todos los que se inscribieron puedan estar, y ya cuando vamos a tomar las precauciones del caso para esta conferencia. Y bien, voy a terminar esta transmisión ya concluyendo con el principio de libertad. Con el principio de libertad, que en realidad todos los entes, todos los principios siempre se han esbozado para garantizar la libertad del ser humano. La dignidad del ser humano debe ser el valor fundamental de la vida. Sin libertad, pues prácticamente la vida no es vida. ¿Están de acuerdo o no? Bien, pero para esta libertad, el Estado tiene tres brazos grandes en los que va a actuar. Y esto lo van a ver ustedes con María del Carmen Jacome el domingo, pero yo me adelanto un poco. El Estado tiene, por un lado, las actividades de prestar servicios públicos. Es decir, el Estado tiene que darnos asistencia. Si el Estado no nos da asistencia, pues ¿para qué está? Inclusive por ahí la tesis de DeWitt, un filósofo, ¿no es cierto?, que decía que para él, evidentemente, el Estado tenía su razón de ser en virtud de prestar un servicio público. La otra actividad del Estado es la de fomento. Es decir, el Estado no presta un servicio, sino que establece las condiciones para que los particulares participen. Por ejemplo, actividades de fomento puede ser la regulación de los precios de los servicios de primera necesidad, para que se fomente el mercado, ¿no es cierto? No lo está vendiendo el Estado, lo que está haciendo es estableciendo reglas para fomentar la participación del sector privado. Y un tercer brazo es la policía administrativa, que la policía administrativa, si ustedes ven en sus pantallas, se dice poder de policía arriba y policía administrativa abajo. El poder de policía es la potestad que ejerce la Asamblea Nacional o el Congreso para regular y ordenar los derechos, es decir, en otras palabras, para restringirlos. Artículo 11, numeral 3 de la Constitución.
¿Por qué para restringirlos hablamos de libertad? Ustedes van a decir. Porque justamente eso. Para que yo pueda ejercer mi derecho libremente, el del otro tiene que estar limitado y así viceversa. Pues un principio elemental, no solo del derecho, sino de la ética, de la moral, es que mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Entonces, aunque parezca paradójico, para que el Estado nos pueda garantizar el ejercicio de derechos, tiene que limitarlos. Y la ley dice que solo por acto legislativo se limitan los derechos. En cambio, la policía administrativa es la aplicación de esas leyes. Ya, yo tengo una prohibición, ¿no es cierto? No puedo yo abrir un puesto en la esquina porque está prohibido, ¿sí? A menos que el Estado, aplicando esas normas, me permite ejercer ese derecho, que es lo que voy a pasar a explicar. Entonces, estos tres brazos, el fomento, el servicio público y la policía administrativa, son las actividades con las que se mueve el Estado y según el régimen de gobierno, sea este más liberal o más conservador, siempre habrá más o menos. Pues por ejemplo, en un régimen tal vez liberal habrá menos servicio público, menos policía y habrá más fomento. En un régimen más conservador, pues tal vez habrá menos fomento, habrá más servicio público y tal vez un poco más de poder de policía. Por ejemplo, ahí ustedes ya pueden ir analizando de acuerdo al régimen cómo estamos pensando. Esto es algo que evidentemente cuando ustedes si trabajan en algún despacho de tomador de decisiones, deberían conocer para saber cuáles son los límites a esta potestad que ustedes están ejerciendo. Entonces, hablando del poder de policía, que es lo que yo estoy acá explicando, nosotros tenemos derechos y libertades. Y esos derechos y libertades que han sido limitados, algunos han sido limitados con restricciones y limitaciones, es decir, se pueden ejercer, pero se pueden ejercer con condiciones. Por ejemplo, yo puedo construir mi vivienda, pero yo no puedo construir más allá de los pisos que me da la línea de fábrica. Si la línea de fábrica me dice usted puede construir 5 pisos, pues por sus 5 pisos. Entonces tengo mi derecho, pero tengo que ajustarme a ciertas condiciones, ¿ya? En cambio, hay derechos que no se pueden ejercer porque en cambio están prohibidos o están suspensos, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo ir a pescar mañana sin una autorización. Yo necesito una autorización. Yo no puedo prestar un servicio que el Estado ha prohibido. Por ejemplo, yo no puedo coger mañana mi carro, pintarlo de amarillo y decir, bueno, voy a prestar el servicio de taxi. No, no puedo. Está prohibido, está suspenso. Usted necesita que alguien le habilite. Entonces, estos dos tipos de derechos que están restringidos, para el segundo caso, el que dice que, el que estoy señalando aquí con el puntero, los que no se pueden ejercer, la ley o el derecho administrativo, en virtud de ese principio de libertad, ¿no es cierto?, ha dicho, bueno, pues tenemos que dar títulos habilitantes, es decir, levantar las restricciones, tenemos que levantar las restricciones, ¿no es cierto?, para que las personas puedan ejercer esos derechos. Y por un lado, aquí voy a hablar un poco de silencio administrativo, aunque no es el tema de esta materia, pero creo que es algo interesante. Acá nosotros tenemos los títulos habilitantes, ¿no es cierto? Se pueden, es decir, los que permiten ejercer el derecho. Y puede venir esto de una autorización o una licencia, ¿no es cierto?, que este régimen de títulos habilitantes lo que hacen es levantan la restricción para la eficacia de un derecho. Es decir, cuando yo pido una licencia o pido una autorización, yo ya tengo un derecho. Yo ya tengo un derecho. Pero como yo ya tengo un derecho, ¿no es cierto? Como yo ya tengo un derecho, el Estado lo que me ha hecho es, me ha restringido el ejercicio. Por ejemplo, usted es abogado, usted ya se graduó de la facultad, pero el Estado le puso una restricción de que usted debe cursar sus prácticas profesionales, o que el Estado le va a entregar un carné de la judicatura para que usted pueda ir a una audiencia. Por más de que usted sea abogado, ya tiene el derecho, la ley le dice, pues no, usted ya puede defender a la gente, pero para que su derecho se haga eficaz, usted necesita, ¿no es cierto?, ese carné que le da el Consejo de la Judicatura. Ese carné usted necesita. Usted puede construir en su casa, no, usted tiene el derecho, pero el derecho está suspenso hasta que usted obtenga el permiso la licencia de construcción, perdón, usted ya tiene el derecho.
En cambio, por otro lado, nosotros tenemos los permisos en los cuales el ciudadano no tiene el derecho y recién lo adquiere desde que el Estado le da ese acto, ¿sí? El permiso, dice aquí, como ustedes ven en la pantalla, crea un derecho para que un particular se beneficie del dominio público con ventaja en relación de otros, ¿sí? Por ejemplo, la pesca. El mar es del Estado. Eso significa que es de todos los ecuatorianos, pero yo no puedo mañana ir a pescar, yo no puedo ir a sacar los materiales de una mina. El Estado me tiene que dar ese derecho a través de este permiso y por lo tanto esa expectativa que yo tengo que se puede transformar en un derecho, el Estado me da un permiso. Y aquí quiero hacer una mención final, por favor. Si bien yo he establecido esta diferencia, ustedes, ya como buenos conocedores del derecho administrativo, a diferencia de nuestros legisladores que dejan mucho que desear y de los que construyen las normas jurídicas en el país, ustedes ya saben cuándo ustedes están frente a una autorización o una licencia y cuándo están frente a un permiso. Entonces tal vez ustedes se encuentran en algunas normas que dice permiso de construcción. No es permiso de construcción, es licencia de construcción. Ustedes se van a encontrar en la ley de pesca que dice autorización para pescar. No es autorización, es permiso para pescar. ¿Y qué relevancia tiene esto? Porque van a decir, bueno, ya, lo académico, no, tiene una relevancia fundamental. Tiene una relevancia fundamental en el régimen evidentemente, lo que es el régimen del silencio administrativo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una relevancia fundamental? Porque ustedes, en primer lugar, van a saber que para autorizaciones y licencias que regula el artículo 209 del Código Orgánico Administrativo, yo tengo en efecto el silencio administrativo. Pero en el caso, en cambio, de los permisos, ahí sí hay que distinguir. Porque tal vez, ahí sí, evidentemente, como yo no tenía el derecho y me voy a aprovechar del dominio público, ahí esto tal vez estaría proscrito de aplicación del silencio administrativo. ¿Por qué? Porque dentro de los permisos van a entrar evidentemente el tema también de las delegaciones, o sea, las delegaciones que me da el Estado para ejercer los servicios, la explotación de un servicio público. Y aquí yo he llegado a una conclusión que se las voy a contar, pero no va a alcanzar tiempo para explicar todo esto. Cuando se trata de delegaciones de sectores estratégicos o de servicios públicos, está proscrito la aplicación del silencio administrativo, a pesar de que eso se puede entender también dentro del régimen de los permisos. En donde sí aplica el silencio administrativo cuando yo estoy frente a permisos es justamente en las otras actividades que son permisos, pero no son servicios públicos y no son sectores estratégicos, como por ejemplo, si usted pide una autorización para pescar y no le contestan, le aplica el silencio administrativo, a pesar de que usted esté frente a un permiso. Eso ha hecho, como yo les dije, que en el artículo 209, donde se dice autorizaciones, el legislador debe haber puesto autorizaciones o permisos. No lo puso, pero usted debe entender que en ese caso sí aplica porque el legislador ha sido muy desordenado en usar estos términos. En cambio, ¿por qué no aplica para servicios públicos y para sectores estratégicos? ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dice en su artículo 40 que por la naturaleza de estos sectores, ¿no es cierto? Por la naturaleza de estos sectores que se sujetan a un principio de exclusividad, ¿no es cierto? Y de delegación solo por excepción, la ley mismo ha dicho, aquí no aplica el silencio administrativo. Y si es que lo ha dicho para un sector estratégico como es las telecomunicaciones, eso aplica evidentemente a todos los sectores estratégicos, porque esa es la intención del legislador. Ahora muchos dirán, no, pero es que en la ley de minería sí hay silencio administrativo. Sí, en efecto hay silencio administrativo, pero hay silencio administrativo para cuando una vez que usted ya tiene la concesión, para subirle de nivel, para renovarlo. No hay silencio administrativo, yo voy a una concesión minera y me la dan. No, si usted ya tiene, se aplica el régimen del silencio, pero cuando es para renovación, para pasar de fase de exploración a explotación, es decir, usted ya tuvo la virtud de tener una concesión en primer lugar. Entonces, así es como más o menos vemos cómo es importante entender esto del régimen del silencio administrativo
para poder ir comprendiendo lo que está pasando. Entonces, queridos amigos, hemos llegado a cumplir con éxito esta transmisión. Yo en realidad les quiero agradecer porque, bueno, pues ustedes han estado aquí presentes, y lo que les quiero indicar es que la agenda cómo va. El día de mañana nosotros no tenemos curso, les vamos a mandar todo el material que hemos trabajado a los correos a los que estén registrados. Gracias por apoyar la iniciativa. Todavía quienes quieran obtener el certificado pueden seguir aportando a la causa. Pueden seguir aportando por la cantidad que ustedes quieran, desde $5 hasta $20, para obtener el certificado del aval. Gracias por haber estado en esta sesión de hoy, y pues si hay preguntas ya las vamos a responder también por escrito, y vamos a terminar con esta transmisión. Muchas gracias, queridos amigos.